Carta número 15. ¿Cómo pudo Jacob amar más a Rachel que a Lía porque era hermosa? Conocemos las palabras de nuestros sabios. ¿Quién se casa con una mujer? ¿Quién se casa por una mujer por su belleza? Respuesta. La Torá nos enseña los caminos del Creador. Hay dos discernimientos en el trabajo. Número 1, Jochma, y número 2, Hasadim. Jochma significa ver y saber, y esto es llamado el mundo revelado. Y hay un mundo oculto llamado Lía. Este es el significado de los ojos de Lea o Lía eran suaves, que es Hasadim, y la fe por encima de la razón. Este es también el significado del asunto de Jacob y Labán. A Jacob se le llama servir al Creador, y a Labán se le llama el Creador, que es el emanador. Según el santuario, en el árbol de la vida, puerta akudim, de la palabra atado, se interpreta que a Labán se le llama la blancura superior, es decir, el emanador. Tiene dos hijas, lo que significa 2 grados. Lea, llamada el mundo oculto, y Rachel, llamada el mundo revelado. El propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Está en el mundo revelado. Y el mundo oculto, que se llama Lea, se llama la luz de Debekut, la luz de la adhesión. Y Jacob amaba a Rachel, es decir, quería extender la luz del propósito de la creación. Pero Labán dijo que primero debía recibir a Lea, que es la luz de la adhesión, llamada luz de Hasadim. Y el Creador vio que Lea era odiada, lo que significa que Jacob no estaba complacido con Lea. Así que el Creador le dio la multiplicación específicamente de Lea. Es decir, demostró que específicamente a través de la luz de la adhesión, somos recompensados con la multiplicación en la Torah y el trabajo. Pero al mismo tiempo necesitamos la corrección de Rachel, es decir, extender la luz del propósito de la creación considerada como mamá. Para ello, Rachel le dijo, dame hijos, y si no, moriré. Esto significa que Jacob tuvo que preparar todas las correcciones requeridas para Rachel, para que él también tuviera multiplicación en el grado del mundo revelado. Esto es así porque si no tiene descendencia, no tendrá vitalidad en este trabajo y tendrá que dejar ese grado. Esto se considera como, y si no, moriré, que significa que tuvo que extender Hasadim a Jochma. Este es el significado de, y Dios se acordó de Rachel. Nuestros sabios dijeron, et, de la palabra de, que significa gracias a Lea. Es decir, extendiendo Hasadim en Jochma, podemos extender el mundo revelado sobre la base de Hasadim. Que el Creador nos ayude a caminar en los caminos del Creador con fe. Carta número 17. Una respuesta a tu carta del 29 de diciembre de 1955, a la que hasta ahora no he tenido tiempo para responder por estar agobiado con la boda de mi hija. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué Jacob, nuestro padre, bendijo a los hijos a través de un ángel? Se explica en los escritos de Larí que Narán de Tzadikim, Narán de los justos, son la interioridad de los 3 mundos Beria, Yetzirah y Asia. El origen de las almas es del mundo de Beria, el Ruach se extiende desde el mundo de Yetzirah y Nefesh es del mundo de Asia. Y todos los otorgamientos se extienden desde el mundo de Atzilut, llamado Él, su vida y su esencia son uno. En el mundo de Atzilut, las 10 Sfigot de allí se dividen en 3 discernimientos.
Número 1, Keter. Número 2, Jochma y Binah. Y número 3, Sirampin y Malhut. Son consideradas como Shoresh, como la raíz que significa Keter. Mohin significa Jochma y Binah. Y los receptores de Mohin, que significan Sirampin y Malhut, llamados masculino y femenino, Israel y Lea, Jacob y Rachel. Son recibe Mohim para las almas de los justos, que son la interioridad de los tres mundos Bia. El operador y el transmisor de la abundancia superior es el ángel Matat. Pero en el Zohar, el ángel Matat es llamado el ministro del mundo, cuyo nombre es como el de su Raf. En una ocasión se le llama con el nombre de Havayá y en otra ocasión con el de Shaddai, ya que realiza dos operaciones. Número 1. Él recibe Jochma y da a Biyah, y entonces es llamado Shaddai, como él dijo a su mundo suficiente, no extiendas más, refiriéndose a la abundancia de Jochma, ya que había una restricción de recibir Jochma en las vasijas del deseo de recibir. Por lo tanto, el emanador volvió a subir la pata izquierda, es decir, la pierna izquierda de Tov, y debido a ello, la pata de Tav es gruesa, de la letra Tav es gruesa, cuando se dibujan las letras, porque él volvió a subir la pata izquierda para que no iluminara en las clipot. Y número 2. El segundo discernimiento del ángel Matat es cuando también tiene Hasadim para otorgar a los inferiores. En ese momento, su nombre es como el nombre de su Rav, que es Havayá, y Matat se completa y es llamado por el nombre de su maestro, Havayá. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, tuvo que extender la bendición según el orden del grado, hasta que la abundancia se extendiera a los inferiores. Por lo tanto, extendió la abundancia para los hijos hasta el ángel Matat, y desde Matat la abundancia fluiría hacia los hijos. Por eso Jacob bendijo a sus hijos a través del ángel Matat, que es el otorgante y transmisor de la abundancia desde el mundo de Atzilut a Narán de Tzadikim y a los tres mundos Bia, y por eso dijo, el ángel redentor me bendecirá. Con ello entenderás tu segunda pregunta sobre mi nombre en medio de él, que Maimónides escribió, porque mi nombre está incluido en medio de él. Tú preguntaste, ¿qué significa que su nombre es como el nombre de su Rav? Ya que no tenemos ningún alcance de su esencia, sino solo lo revelado. La cuestión es que un nombre adjunto significa que cada nombre indica un alcance. Y porque lo que no alcanzamos no lo definimos por su nombre. Y cualquier logro en la espiritualidad es precisamente cuando hay una conexión entre lo alcanzado y lo que se alcanzará. Esto se llama compartido por el que alcanza y lo que se alcanzará juntos. Entonces podemos decir que existe la revelación de un nombre, una forma y una limitación específica sobre la abundancia. Pero en lo que se alcanzará, sin un alcance, no se puede hablar de ninguna forma o limitación, y no se aplica ningún logro. Esto se considera como no hay pensamiento o percepción en él en absoluto, y como esencia sin sustancia. Este es el significado de su nombre. Significa que lo que alcanzamos a través del ángel Matat es como el nombre de su Rav, que también es específicamente una revelación, lo que significa que Matat da Zon, que no son los receptores de Mohin de Atzilut, donde hay dos discernimientos, Jochma y Binah, que aparecen en los inferiores en forma de Hasadim y Jochma. Cuando Matat da Jochma es llamado con el nombre de su Rav, por el nombre Shaddai. Y cuando da Hasadim también, entonces el nombre de su Rav es Havayá. Por lo tanto, Matat es llamado el más viejo de su casa que gobierna sobre todo lo que tiene, donde el ángel Matat es el ministro del mundo y gobierna el mundo.
lo que significa que a través de él, la abundancia se extiende a los mundos de Biyah y están incluidos con Naran de Tzadik, Tzadikim. Este es el significado de mi nombre está en el medio de él, lo que significa que el hecho de que Matat, de los nombres de Matat, se refiere a la forma de la abundancia que consiste en dos formas, las cuales son Jochma y Hasadim, que estos nombres operan en Matat según la medida del nombre del Rav que extiende. Y con respecto a tu tercera pregunta, ¿por qué la Sagrada Torá se explaya, se extiende en la anticipación de Efraín a Menashe? Podemos explicarlo según la regla que tenemos en el trabajo del Creador, de que la meta debe estar siempre delante de él y saber cuál es su papel en la vida y a qué punto final debe llegar una persona para que pueda decir que ha logrado la paz y la tranquilidad. Es así porque solo cuando la meta final se revela ante él, la persona puede prepararse con todos los medios y activar las fuerzas de su disposición. Si no fuera así, no sabría cómo equilibrar sus fuerzas y la perseverancia, porque los medios reales necesarios para tener perseverancia en los caminos que implican peligros cuando no se conoce toda la fuerza del enemigo al acecho es no saber quién es el verdadero enemigo que debe ser sometido. Por lo tanto, cuando se empieza a hablar de los órdenes del trabajo y de tener la bendición en el trabajo, el propósito debe ser de suma importancia. También se sabe que cuando se empieza por la senda del trabajo, se empieza de lo liviano a lo pesado. Al principio, aprendemos y hacemos las cosas más fáciles de entender y de hacer. Y luego, lo que es un poco más difícil, hasta que nos acostumbramos y experimentamos en los caminos de la guerra con la inclinación al mal. En ese momento atacamos los ataques más feroces. Resulta que tenemos dos cosas que debemos poner una antes de la otra. El punto de vista de Joseph era que debíamos hablar principalmente de los caminos de trabajo según el orden, es decir, de lo fácil a lo difícil. Y el punto de vista de Jacob era que, ante todo, debemos hablar de la meta. Título: Borradores y apéndices de esta carta. Número 1. En cuanto a tu tercera pregunta, ¿por qué la Sagrada Torá profundiza tanto en la introducción Efraín a Menashe? Es sabido que la presencia de uno a otro depende de la importancia del asunto. Con respecto a la importancia del Creador, debemos saber qué es lo importante, es decir, dar el énfasis principal en el punto fundamental, es la meta. Está escrito en el Zohar que hay dos grandes e importantes ministros. Un ministro es de Efraín, cuya cualidad es mantener a Israel en el exilio y hacer que se multipliquen allí. El otro ministro es de Manashe, por lo que su cualidad es para que se olviden en el exilio. Ello explica que hay dos tipos de juicios. Número 1, juicios de Rahamim, llamados Malhut en Binah, y uno en Malhut llamado juicio que viene Malhut. Él explica allí que cada ministro se compone de ambos discernimientos. Allí también explica que el ministro de Manashe consiste en Rahamim, misericordia en hebreo, y juicio en la misericordia. Y el ministro de Efraín consiste en misericordia y juicio en el juicio llamado Malkut. De ello se deduce que Jacob los bendijo, lo que significa que el juicio sería mitigado, y por ello sería la redención. Y como el orden del trabajo está en la misericordia y luego en el juicio, pues se sabe que hay 4 discernimientos. Número 1, recibir con el fin de recibir. Número 2, otorgar con el fin de recibir. Número 3, otorgar para otorgar. Y número 4, recibir con el fin de otorgar. Los 2 primeros discernimientos no son realmente según el camino de la Torá,
sino según la Torah Lishma, es decir, Torah en nombre de la Torah, empezando por otorgar para otorgar, y esto se llama la cualidad de la misericordia. Segundo discernimiento de la Torah Lishma se llama recibir para otorgar, y esto se llama la cualidad de juicio. Por eso es que Yosef quería bendecirlo según el orden del trabajo, donde primero viene la cualidad de la misericordia, llamada Manashe, y luego la cualidad de Efraín, llamada juicio. Pero Jacob bendijo según el orden de importancia, lo que significa que la corrección completa es la cualidad del juicio que debe corregirse, que se llama la oscuridad y la luz. El punto de vista de Jacob era que, aunque empezáramos a trabajar con la cualidad de la misericordia, el objetivo debía revelarse ante él. El propósito es alcanzar el fin de la corrección y después empezar a trabajar según el orden, es decir, con la cualidad de la misericordia. Número 2. Ángel. La Shekhinah es llamada ángel como está escrito. He aquí, yo envío un ángel delante de ti. Se le llama ángel porque la Shekhinah actúa a través de Matat. Esto es así durante el exilio, pero en el momento de la redención está en Debekut, en adhesión con el rey llamado Tirampi. Número 3. Ver en la porción Vayetze, donde explica lo que está escrito en las correcciones sobre el verso, y los animales corrieron de un lado a otro. A es Nuriel y D es Matat. Él interpreta allí en el Sulam que A significa Jochma y D significa Hasadim. Como ya tiene Jochma, va a recibir Hasadim. Resulta que ya tiene Jochma completa y Hasadim juntas. Por esto, a Matat se le llama el ministro del mundo, ya que en él está la totalidad de los inferiores en los tres mundos Biyá, donde se encuentran Naran de Tzadikim, que allí se llaman la interioridad de Biyá. Este es el significado de el más viejo de su casa gobierna todo lo que tiene, lo que significa que tiene Jochma y Hasadim. Al gobernar el mundo, él está con el nombre Shaddai, que es el primer discernimiento de un lado a otro, es decir, desde la Jochma, la cual es la izquierda, y este es el significado del nombre Shaddai. Después él sube, lo cual es el segundo discernimiento de un lado a otro. Esto significa que regresa al nombre Havaya, cual es Hasadim, y es llamado por el nombre de su maestro Havaya.